Me dispongo con todo mi corazón para recibir la palabra, para recibir tu direccionamiento. Quita de mi entorno, pero también dentro de en mi interno, quita, Señor, los obstáculos. Que ni en el entorno ni en el interno hayan obstáculos para que tu palabra hoy fluya con total libertad dentro de mí. Aquello que quiera limitarme, que quiera, Señor, impedirme entender y comprender el espíritu correcto de tu palabra, hoy lo llevo cautivo en obediencia a Jesucristo. Y estoy creyendo, Señor, que tu palabra cumple ese propósito precioso. Tu palabra no vuelve vacía. Diga conmigo, tu palabra no volverá vacía. Diga conmigo, tu palabra hoy cumplirá el propósito divino para el cual Dios me la entrega. En el nombre de Jesús. Amén. Levántese fuerte aplauso al Señor. Más fuerte ese aplauso al Señor. Si quiere, grite de alegría. Aleluya. Gloria a Dios. Reciban un saludo muy, muy especial de parte de mi pastora, alias mi esposa. Ella se encuentra muy contenta, muy bendecida en el campamento distrital de mujeres Edifica tu Casa, y ha sido un tiempo precioso. Están en estos momentos allá en tremenda fiesta, 420 mujeres recibiendo palabra, recibiendo direccionamiento bíblico. Ayer mi esposa tuvo la oportunidad de compartir también una palabra en horas de la tarde con estas preciosas mujeres. Estuvo hablándoles sobre los ladrones del gozo y fueron muy bendecidas esas mujeres. Gloria al Señor. Les envía un saludo muy especial y que las espera el año entrante a todas. Ni un amén. Por lo menos que los varones hubieran dicho amén para que las manden, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, quiero que nos dispongamos porque hoy voy a entregar una palabra muy, muy importante, porque estamos en un mundo donde, nos guste o no nos guste, estamos presionados. Nos están presionando, ¿sí? Usted mira a su alrededor los medios de comunicación, el gobierno, las amistades, la misma familia, las luchas internas, pensamientos. Bueno, usted mira por todos lados y pareciera que encontramos presiones, ¿sí? Presiones que, si no somos cuidadosos en manejarlas, vamos a terminar cediendo a ellas. Cuando alguien o algo nos presiona es para llevarnos a algo. Amén. La pregunta es, ¿ese algo será lo que Dios quiere? ¿Será lo que Dios tiene para mí? ¿Me estoy dejando presionar últimamente por ciertas personas, por ciertas filosofías, por ciertos patrones de pensamiento, por ciertas influencias? ¿Y eso me está llevando por el camino correcto? ¿Estoy convencido que realmente, si continúo dejándome presionar por eso, voy a terminar bien o voy a terminar mal? Permítame compartir hoy una enseñanza que la he titulado Sin presiones. Dígale a la persona que está a su lado, mirándola así seriamente, por favor, sin presiones. De hecho, es una frase muy común en los jóvenes hoy en día, ¿no? Ay, mamá, no me presione. Sin presiones. Y envío un saludo especial a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan también a través de esta transmisión. De verdad que de todo corazón estoy convencido que esta palabra va a ser de gran bendición. Y no olvide también compartirla con todos sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, porque va a ser muy práctica, va a ser de gran bendición. Saque por favor su libreta de notas, porque voy a entregarle unos principios que sé que usted va a tener que masticarlos. Después de que salga de aquí de la casa del Señor, usted va a tener que sentarse y decir, bueno, vamos a ver si lo que el pastor dijo es cierto. Y yo no me voy a poner bravo con eso, ¿sí? Los hermanitos de Berea, eso era lo que hacían con el apóstol Pablo. Pablo, tremendas disertaciones que lanzaba contra esos hermanos, y después de que Pablito se iba, los hermanitos se reunían y decían, bueno, venga, vamos a masticar a ver si lo que decía el apóstol Pablo es cierto. Y entonces juzgaban la palabra del apóstol con base a las escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer, amén. Y quiero que usted haga así con cada prédica.
Y no solamente con las que Dios me permita compartirles, sino con cualquier predicador que a usted le guste, que de pronto es de sus afectos. No coma entero. Amén. No coma entero. Escudriñe, juzgue y pase por el grifo de la palabra eso que usted está escuchando. Romanos capítulo 12 versículo 2. Y quiero hacer lectura en la traducción lenguaje actual. Me gusta cómo la traduce. Y dice Romanos 12:2: y no vivan ya como vive todo el mundo. Otra vez, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Por favor, enfóquese en esta primera frase, me llama tanto la atención. Y ya no vivan como vive todo el mundo. A mí me parece muy, pero muy genial el lema que plantea Dave Ramsey, uno de los gurús financieros en Estados Unidos, y se ha convertido en uno de mis favoritos para poder direccionar mi vida financiera. Me encanta el lema que él ha colocado en todas las páginas de su libro titulado se me olvidó el nombre otra vez, La transformación total de su dinero. Si no lo ha conseguido, consígalo, lo puede bajar por internet. La transformación total de su dinero. Él en cada pie de página de cada página dice ahí un lema que ha impactado profundamente mi vida, y la he venido adoptando no solamente para la parte financiera, sino para todos los aspectos de mi vida. Él dice: si usted vive como nadie, después podrá vivir como nadie más. Otra vez, si usted vive como nadie, después podrá vivir como nadie más. Y de hecho, los principios que Dave plantea a nivel financiero son principios que vuelan la cabeza, que van totalmente en contra de la corriente del sistema actual, que es un sistema que se caracteriza por el endeudamiento. El sistema actual financiero sacraliza la deuda. Te hace sentir bien si tienes vida crediticia. Eso que llamamos vida crediticia es vida endeudada, ¿sí? Entonces, cuando usted empieza a leer ese libro, usted empieza a sentirse incómodo. Y usted lee por ahí 2, 3 páginas y es tentado a cerrar ese libro y decir: no, esto no va conmigo. Porque estamos en un sistema que todo el tiempo nos está presionando a desarrollar una cultura financiera que alimente precisamente a los que están arriba, y que los que estamos abajo seamos peones. Y los que estamos abajo somos los que más tenemos que estar sacrificándonos para poder seguir manteniendo el estatus de los de arriba. Sistema piramidal. Cuando empieza entonces a mostrarse un planteamiento diferente, es decir, cuando se le empieza a decir: mire, viva como nadie, porque es que casi nadie vive así. Viva sin deudas. Aprenda a que llegue un momento en su vida donde su sueldo no esté empeñado, sino donde su sueldo se convierta prácticamente en el más poderoso activo para enriquecerse. Entonces la cabeza se vuela. Dice: pero ¿cómo es posible eso? Y el sistema empieza a mandarte sus dardos y decirte: no, eso no es posible, eso es imposible. Si usted quiere tener, le toca endeudarse. Si usted quiere algún día de pronto hacer realidad esos sueños que se ven tan lejanos, pues le toca como el sistema te enseña. Ahora, el propósito de esta filosofía que maneja Dave Ramsey con respecto a las finanzas no es tanto a que llegue un momento donde te vuelvas un multimillonario, sino sobre todo para que desarrolles un carácter que te va a garantizar tranquilidad financiera. Tranquilidad financiera y teniendo mucha plata. No vamos a divorciar de que entonces tranquilidad financiera es sinónimo de ser pobre y arriado y sin tener nada. No, tranquilidad financiera
administrando riqueza. Amén. Ahora, mis hermanos, yo quiero adoptar este dicho o este lema: si usted vive como nadie, después podrá vivir como nadie más. Quiero que lo adoptemos a las demás áreas de nuestra vida, y sobre todo incluyendo la espiritual. La voz de Dios es la que nos va a ayudar a detectar de dónde están viniendo presiones que nos están llevando a convertirnos en peones para terminar sirviendo a propósitos ajenos a los de Dios. Porque vivir como nadie en realidad significa salir del molde común que nos está condicionando a una manera X de comportamiento. Vuelvo a recordarle lo que dijo el apóstol: y no vivan ya como vive todo el mundo. ¿Tiene sentido el lema? Y no vivan ya como vive todo el mundo. En otras palabras, viva como nadie. Empiece a vivir una vida en Cristo diferente a la que usted de pronto está acostumbrado a ver ahí con la familia, con los amigos, hasta con las personas más importantes de su vida, pero que usted dice: ¿y esto es ser cristiano? Y vaya más allá y empiece a descubrir el verdadero diseño de una vida en Cristo. Y entonces va a llegar el momento donde usted va a poder vivir como muy pocos han podido vivir la vida en Cristo. Ahora, parece ser que los seres humanos, no sé qué sucede con eso, pero parece ser que los seres humanos nos acostumbramos a que siempre alguien esté haciendo tres cosas con nosotros: clasificando nuestro valor, regulando nuestro potencial y determinando nuestro propósito. Otra vez, como que nos acostumbramos a que alguien siempre esté regulando nuestro potencial, clasificando nuestro valor y determinando nuestro propósito. Tres cosas que el único que tiene permiso para hacer eso en nosotros es ¿quién? Quien nos formó, quien nos creó. Pero cuando permitimos que un hombre sea el que domine a otro hombre, un ser humano sea el que haga estas tres cosas sobre otro ser humano, estamos entonces siendo presionados. Y esa clase de presión no nos va a llevar a un buen fin. Definitivamente, hermanos, necesitamos vivir sin presiones. Dígale a su vecino: necesitas vivir sin presiones. ¿Sabe que Dios quiere que nosotros vivamos sin presiones? Y la clave para poder vivir sin presiones está en la Biblia: viva haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la voluntad de Dios es buena. ¿A quién no le gusta lo bueno? La voluntad de Dios es agradable. ¿A quién no le gustan las cosas agradables? Y la voluntad de Dios es: ¿a quién no le gustan las cosas perfectas? ¿Cierto? Tres cosas que si nosotros las aplicamos en nuestra vida, realmente no estaremos presionados, realmente estaremos bendecidos para la gloria del Señor. Ahora, la única manera de nosotros poder vivir sin presiones es cambiando nuestra manera de pensar. Lo acabamos de leer al principio, hermanos. Él dice: al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Hay que cambiar el chip. Y solo así entonces es que vamos a poder comprobar lo que Dios quiere. Nunca comprobaremos la voluntad de Dios en nuestra vida, es decir, la experimentaremos, a menos que cambiemos nuestra manera de pensar. Por eso necesitamos esencialmente cambiar nuestra manera de pensar en tres cosas, tres aspectos fundamentales de nuestra vida. Y se los voy a entregar. Usted ya lo sabe, pero necesito recordárselos. Lo primero que necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar sobre Dios. Básico, ¿cierto? Básico pero fundamental. Básico, pero si no trabajo sobre eso, no podría avanzar. ¿Sabe que ahí es donde están
miles y hasta millones de seres humanos bloqueados y sobre todo altamente presionados por cosas de la vida, porque hay conceptos erróneos sobre Dios. Conceptos erróneos sobre Dios. Y es que una visión errónea de Dios, una visión errónea acerca de su carácter, de sus atributos, de lo que Él es, aún de cómo es que Dios opera, lo único que va a hacer es agudizar en nosotros angustia, va a agudizar en nosotros dolor. ¿Cuánta gente está presionada por la religión? De pronto usted conoce por ahí a alguien. Hay gente que su fe en Dios es una carga, que su fe y su creencia en Dios, su área religiosa, es como una cruz. Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque tiene o fue adoctrinado o fue influenciado por conceptos erróneos acerca de Dios. Y ahí es donde necesitamos entonces empezar a revisar. ¿Sabe cuál es uno de los temas más difíciles de comprender acerca de Dios? Yo le voy a decir cuál. El tema del amor de Dios. Es de los temas más difíciles de comprender. El amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos la tendencia, nosotros los seres humanos, a todo el tiempo estar paralelizando el amor de Dios con el amor humano. Y como pesa nuestra perspectiva humana, cuando Dios hace algo o Dios permite algo, inmediatamente lo que hacemos es trasladar nuestra mentalidad humana sobre el amor al amor de Dios. Y reducimos a nuestra interpretación tan, pero tan finita el amor del Señor. Yo les he enseñado a ustedes que los griegos, que tenían muchísimo tiempo porque eran muy desocupados, se iban a los montes y duraban allá en las peñas observando el firmamento y pensando. Y por eso es que la mitología griega es fascinante, ¿sí? La filosofía griega es muy interesante, porque es producto de largos tiempos de pensar, filosofar, para poder inventar todas esas cosas. Y alguien en alguna ocasión dijo: no existe en nuestra lengua una palabra que defina el amor de los dioses, porque estaba el amor de los hombres, Fileo, Storch, estaba Eros, ¿sí? Frater, pero no había un amor en el lenguaje griego que definiera el amor de los dioses. Estoy hablando en la mentalidad de ellos, que era politeísta. Y de pronto alguno dijo: me voy a inventar una palabra. Y entonces se inventó la famosa palabra ágape, que es una palabra compuesta. La A en el griego es una contraposición o una negación, a. Y gapao, que significa reunión. Y él empezó a pensar: necesito crear una palabra que reúna aquello que no está. Y eso significa ágape, aquello que reúne lo que no está. Y eso tiene sentido, porque en realidad el amor de Dios no está en nosotros, a menos que Él venga a nosotros. Amén. Y si hay algo poderoso del Evangelio para el ser humano, es que Cristo nace en nosotros. Cristo es el amor encarnado de Dios para la humanidad. Y cuando el amor de Dios es encarnado también en nosotros, empezamos entonces a entender de una manera mucho más amplia cómo Dios es, cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa. Y el día que empezamos a entender parte del amor de Dios en nosotros, empezaremos a liberarnos de conceptos erróneos, pensamientos erróneos acerca de Dios. Dios no te ama porque seas pecador, o Dios te ama porque no seas pecador. No, sencillamente Dios es amor, y como Él es amor, Él decidió enviar a su Hijo. ¿Para qué envió a su Hijo? Para que todo aquel que crea en ese amor,
¿Se da la importancia de conocer ese amor para poder creer en ese amor? No perezca, sino que tenga vida eterna. Iglesia, conocer correctamente a nuestro Dios nos va a facilitar las cosas para permitir que Él pueda intervenir como Él quiera y como a Él le plazca en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. ¿Por qué a veces vemos como muy limitado a Dios en nuestras circunstancias? Porque nosotros mismos lo limitamos. Porque nosotros mismos le instruimos, aún a través de nuestras oraciones, cómo Él debería obrar. A mí me llama la atención el caso de Nehemías. Yo le dejé a los líderes en este mes la tarea de leer el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Nehemías tuvo una visión correcta sobre su Dios. Y como Nehemías tenía una visión correcta de su Dios, Dios lo usó para poder levantar el ánimo del pueblo que estaba desanimado, del pueblo que estaba desmoralizado, del pueblo que aparte de que los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas y alrededor habían enemigos, habían merodeadores que todo el tiempo estaban amenazándolos de muerte. Y empieza Nehemías a animarlos a que levanten los muros. A la mitad del muro se volvieron a desanimar. Y tiene que intervenir en Nehemías nuevamente con algo muy clave. Y es llevar al pueblo a ver a Dios tal como Él es. Y eso es lo que nos toca a nosotros, hermano. Cuando nos sintamos desanimados, hagamos un alto en la construcción que estamos haciendo, en el plan que estamos elaborando, y volvamos a tomar un respiro y pensemos en Dios, quién es verdaderamente. Porque la tendencia, las presiones de las circunstancias, de manera sutil terminan entonces haciéndonos creer en un Dios que nosotros nos inventamos. Y ese Dios, créame, ese Dios es muy limitado. Nehemías capítulo 4 versículo 14. Escuche allí en la traducción lenguaje actual lo que dice Nehemías al pueblo desanimado. Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso. Diga conmigo: Dios es poderoso. No, pero dígalo bien fuerte: Dios es poderoso. Y que ante Él todos tiemblan. Otra vez dígalo: y que ante Él todos tiemblan. Les dio la perspectiva correcta y después dice: luchen por sus compatriotas, sus hijos, sus hijas, esposas y hogares. Nos desanimamos fácilmente, nos desmoralizamos fácilmente frente a los retos de la vida, frente a las presiones de la vida, porque perdemos la perspectiva correcta del Dios en el que estamos creyendo. Dime quién es tu Dios. Dime cómo es tu Dios. Y entonces voy a estar entendiendo cómo vives. Estaré entendiendo cómo te conduces. Estaré entendiendo por qué te dejas presionar por X o por Y situación o persona. Cuando los amigos de Lutero lo presionaron para que él no compareciera ante la dieta de Worms, donde fue convocado por el emperador Carlos V, sus amigos temían de que el emperador lo iba a matar. Lutero, usted va allá, y hasta ahí lo tuvimos. Por favor, no vaya. Y le rogaban, le suplicaban, hasta lloraban sus amigos. Sencillamente, ¿sabe qué hizo Lutero frente a esta presión? Él dijo: John Hughes ha sido quemado, pero no la verdad. La verdad no fue quemada con él. Aunque tantos diablos como tejas en los techos de las casas apunten a mí, iré. Y fue. Y Dios lo respaldó. Y dijo una de las expresiones históricas que han llenado de valor, de valentía al cristiano para defender su fe y para defender la Biblia. No es bueno ir en contra de la conciencia. Pecaría contra Dios. He sido cautivo
en mi mente por la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Y no le pudieron hacer nada. Así que yo quiero decirte en esta mañana que tanto Nehemías como Lutero tenían una visión correcta de Dios. Cuando nosotros tenemos una visión correcta de Dios, nada nos puede presionar. Amén. Nada nos puede presionar. Vuelvo y te digo, si alguien o algo te está presionando a recorrer un camino, a dar unos pasos erróneos, donde tú sabes que eso no es lo que honra a Dios, yo quiero que revises qué piensas de tu Dios, qué perspectiva estás teniendo de tu Dios. Eso es muy importante. Vea las Escrituras, haga un estudio sobre los atributos de Dios, lea materiales. Mire, yo les recomiendo, para poder entender los atributos de Dios, les recomiendo los materiales abundantes de A.W. Tozer, espectaculares. Un tipo de intimidad. Se escribe A, luego W y luego Tozer con Z. Y empiece a investigar a fondo sobre el ser de Dios, para que empieces a redireccionar tu mente con respecto a lo que Dios correctamente es. Porque tenemos un problema delicado en nuestro tiempo, y es que estamos muchos cristianos adorando al Dios que nosotros creemos que Él es. Y tenemos que volver a adorar al Dios que verdaderamente Él es. Segundo elemento, segundo esencial que tenemos que empezar a renovar en nuestra mente, sobre nuestras convicciones. Hay que revisar nuestras convicciones. La base de nuestras convicciones debe ser bien firme, porque si no está bien firme la base de esa convicción, vamos a ceder fácilmente a las presiones. ¿Sabe que en esta generación de pensamiento líquido, lo que está prevaleciendo son las opiniones y las ideas? Es increíble cómo se le da valor a las opiniones. Y usted fácilmente puede detectar cuando una opinión es muy popular, ¿cierto? Así sea una tontería. Es más, las opiniones más tontas son las que están teniendo más que. Pero las verdades arraigadas en la verdad de la palabra son las que a veces tienen menos like, a veces tienen. Esa es la generación que nos tocó enfrentar en este tiempo, porque es una generación que le da valores a las opiniones y a las ideas y no a las convicciones. Una convicción bien firme, que se basa en la verdad de Dios, nos capacita para mantenernos inquebrantables frente a ofertas dudosas. Y entonces, por esa firmeza terminaremos tomando decisiones correctas. ¿Sí? Es muy importante que nuestras convicciones se basen en la verdad. Si se basan en la verdad, aseguraremos sabias decisiones. Hay una razón por la cual hoy día se carece de convicciones, y es porque le estamos dando más valor a las cosas que a las personas. Entonces, como le damos más valor a las cosas, se nos facilita atacar a las personas. Es difícil hoy diferenciar, por ejemplo, una mala acción de una persona con la persona. Y necesitamos volver como a discriminar eso. Cuando vivimos bajo las convicciones de la verdad de la palabra de Dios, nos damos cuenta que definitivamente el ser humano es supremamente valioso para Dios. Y entonces esa convicción derivará también en otras convicciones, como es, por ejemplo, el respeto a la vida. Derivará en otras convicciones fundamentales, como el respeto a la libertad. Entenderemos que el ser humano posee la imagen y la semejanza de Dios, y que por tanto yo le debo ante todo respeto. Y guardaré más mi lengua para no hablar del prójimo, para no chismear, para no murmurar, para no estar ahí criticando e irresponsablemente lanzando comentarios donde de pronto en algún momento llegan a los oídos de esa persona y pueden generar una profunda herida.
El valor de nuestras convicciones debe ser bastante alto, porque las convicciones van a determinar realmente terminar bien o terminar mal. Cuando llega la presión, si nuestras convicciones no tienen esa base, vamos entonces a ceder con facilidad. ¿Sabe que vivimos en un tiempo donde las palabras hoy día están perdiendo su significado correcto? Porque como estamos en la época del relativismo, estamos en la época donde la gente quiere archivar, poner a un lado la verdad absoluta. Entonces no, aquí ahora lo que está de moda es la verdad relativa. Cada uno puede tener su verdad. Entonces, como cada uno tiene su verdad y hay que respetarla, entonces no importa cómo use cierta palabra, o qué significado o qué sentido le dé a cierta palabra. Y si esa persona está dándole un significado totalmente errado a esa palabra, no importa, porque es que esa persona cree que eso es así. Y hay que respetar ese significado. Y esto es un problema muy delicado, porque entonces esto está llevando a que cada vez haya más, o mejor dicho, sea más escaso la verdad en las palabras. Que cada vez las palabras, aun cuando se digan, no vayan acompañadas de la verdad. Cada quien le atribuye significado a su conveniencia, y esto entonces hará desaparecer los valores absolutos y por ende las convicciones. Esto me recuerda a lo que Jesús dijo una vez a sus discípulos. Mateo capítulo 5 versículo 37, traducción lenguaje actual. Si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. En la Reina Valera es muy clara: que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque lo que viene de más, de mal procede, ¿sí? Entonces tenemos que entender que nosotros como cristianos tenemos que revisar las convicciones. ¿Cómo está tu convicción con respecto a la Biblia? ¿Cómo está tu convicción con respecto a la Trinidad divina? ¿Cómo está tu convicción con respecto al valor de la familia delante de Dios? ¿Cómo está tu convicción con respecto al valor de la vida? ¿Cómo está tu convicción con respecto al tema de las finanzas, que son muy espirituales delante de Dios? ¿Cómo está tu convicción con respecto al servicio cristiano y al compromiso con el reino de Dios? ¿Cómo está tu convicción con la gran comisión, la evangelización? Y bueno, podría seguir preguntándote. Convicciones. Convicciones. ¿Son convicciones o son opiniones? Tercero, y esta sí que también es muy muy fuerte. Necesitamos empezar a revisar desde nuestra mente nuestra madurez emocional. Esa es la tercera, madurez emocional. La madurez emocional tiene que ver con la capacidad de ponerle inteligencia a nuestras emociones. Inteligencia a nuestras emociones. El mal manejo de una emoción tiene la potencialidad no solamente de enfermar a la persona, sino de matarla. Hay un libro que yo recomiendo del doctor Colbert, un excelente médico, y es cristiano. Su libro se titula Emociones que matan. Y él es muy tajante como médico. Él plantea desde la perspectiva científica y médica como, por ejemplo, la amargura, el no perdón, el resentimiento, el odio están enfermando y están matando a las personas, ¿sí? Porque son emociones que se niegan, escúchame esto, son emociones que se niegan a ser domadas.
direccionadas. La base inicial de todas estas emociones es la ira, es el enojo. Y la ira en sí no es pecado. Airaos, pero no pequéis. Se puede uno airar. Pero el problema es cuando decidimos que la ira se anide ahí y empiece a crear su cultivo. Una persona que le da valor a la madurez emocional entiende que esa madurez emocional juega un papel crucial para saber enfrentar las dificultades de la vida. Yo creo que usted tiene el cuadro en su mente de las dos experiencias. Una persona que tuvo que enfrentar una dificultad, pero era madura emocionalmente, y usted quedó impresionado de cómo le dio manejo a esa situación. Pero también tiene el otro cuadro de una persona que por un problemita terminó generando ¿qué? Terrible tormenta, y terminó mojando a todos, dañando a todos los de su alrededor, porque no canalizó, porque no domó sus emociones. Una persona fácilmente puede ceder a presiones si es una persona, por ejemplo, que tiene baja estima, si es una persona que está retroalimentando inseguridades, si es una persona que todo el tiempo está también dándole valor al rechazo, ¿sí? Retroalimenta todo el tiempo rechazo. Es que me miró feo, es que tal vez no le gustó lo que yo hice, ay, ¿será que es que no me ama? Y todo el tiempo está generando esa retroalimentación al rechazo o a la carencia de significado también. Gente que se siente desubicada en la vida, que no saben para qué están en esta tierra. No hay un propósito, no hay razón de existencia. Todo esto, si no se le da un buen manejo, termina obviamente llevándonos a ceder a presiones. Una persona insegura es una víctima. Cuando usted escucha que tantas personas fueron estafadas por un tipo, si usted pudiera acceder al historial emocional de esas personas, usted va a encontrar varios comunes denominadores, pero uno de ellos es inseguridad, miedo, ¿sí? Y todo eso crea dependencia. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando está en el plan, por ejemplo, de hacer realidad sueños y detectar cuando ese sueño es producto verdaderamente de un proyecto donde tengo la confianza y la dependencia de Dios para alcanzarlo, o donde ese sueño se está convirtiendo en una proyección de mi miedo, en una proyección de pronto de mi frustración. Asegúrese de que los sueños que estás cultivando para los próximos años no sean producto de frustración y miedos, sino que realmente sean los sueños de Dios. Por eso la importancia de que sometamos nuestros sueños, nuestros suspiros a Dios para asegurar que terminaremos haciendo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. De lo contrario, hermanos, estaremos cediendo a presiones muy fáciles que terminarán esclavizándonos. Depender del qué dirán sobre nuestras conductas, lo único que va a llevarnos es a una vida de esclavitud. Qué cosa tan terrible. Yo viví esa experiencia en mis primeros 5 años de ministerio pastoral. Y eso fue algo angustioso. Y si alguien en esta mañana se identifica conmigo, no lo estoy compadeciendo, pero sí le estoy diciendo: busque de Dios y empiece a cambiar su manera de pensar. Y redireccione su mundo emocional. Madure en esas emociones. Porque es muy complicado que usted viva en torno al qué dirán, que usted viva en torno a la aprobación, que usted viva en torno todo el tiempo a que si movió un dedo, ¿será que sí le gustó o no le gustó? Si se puso esa ropa, ¿será que sí o será que no? Me compré esto, ¿será que sí o será que no? ¿Les agradó o no les agradó? Qué esclavitud tan impresionante. Ahora, aplique eso en mi experiencia pastoral. Cuando tenía que predicar, cuando tenía que dar consejería, cuando tenía que ir a evangelizar, cuando tenía que proyectar cosas, todo el tiempo buscando ¿qué? Aceptación de ciertas personas. Y un día me cansé. Un día me cansé y dije: no más. Creo que esto no debe ser así. La vida en Cristo no debe ser así. La vida en Cristo debe ser una vida de libertad,
una vida de tranquilidad, una vida de convicción al único que tengo que agradarles a Dios. Y es que esto es delicado porque cuando uno no trabaja esta parte emocional, uno se vuelve, o sea, empieza uno a huirle a la crítica. Le tiene fobia a que lo critiquen. Y es un miedo y no, que no me vayan a decir nada. ¿Sabe que esto hay que trabajarlo mucho en los niños? Y los padres tenemos una responsabilidad muy grande con ellos, porque ellos nacen con esa necesidad de ser afirmados. Y hay que aprovechar ese momento para que en algún momento ellos también vayan recibiendo autonomía en cuanto a su autoconcepto. Porque de lo contrario van a ser hijos inseguros, hijos miedosos, que no pueden mover un dedo porque necesitan que el papá o la mamá les diga si puede o no puede. Qué bonito cuando un hijo llega en su nivel de madurez, toma decisiones correctas a su nivel, ¿cierto? Eso llena de alegría, eso llena de gozo el corazón de papá y de mamá. Huirle a la crítica o a cualquier cosa que pueda ser criticable nos va prácticamente a convertir en personas esclavizadas. ¿Sabe que eso está sucediendo con muchos pastores hoy día? Hablo del medio en el que yo me muevo. Pastores que cuando se paran en el púlpito, el Espíritu Santo les da una palabra específica para hablar un tema específico y terminan cambiando el tema. Porque es que, ¿qué dirá fulano de tal? Y más si es un hermanito que de pronto es fiel en diezmar y ofrendar, va y se me pone bravo. Eso es un pecado. Eso no honra al Señor. Y eso es una tentación que todo el tiempo está ahí frente al escritorio del pastor cuando está organizando el bosquejo. El Espíritu Santo empieza a guiarlo a uno hay que decir esto y esto. Uy, no, pero es que esto de pronto hay fulano o fulana de tal se siente aludida o aludido. Y cuando hay esa clase de pensamiento, vuelvo y digo, yo lo viví. Una de dos decisiones hay que tomar: o definitivamente me sumerjo a eso y que me esclavice eso y terminar mal, o definitivamente tomo la decisión de crear el conflicto y superar eso y permitir que Dios obre y que Dios haga lo que tenga que hacer. Hoy se habla mucho de predicar para que la gente se sienta bien, para que la gente diga, wow, me sentí bien con esa prédica porque iba triste, ahora salí feliz. ¿Sí? Chévere, chévere esa palabra, me motivó. Se habla mucho de motivación. Pero resulta que en la escuela de los siervos de Dios que han pagado un precio de intimidad profunda a través de la oración, a través de la consagración a Dios, el Señor les ha dicho cosas muy claras, como por ejemplo a Charles Spurgeon, D.L. Moody, hombres que Dios usó para poder afectar su época. Afectaron su época con su vida de oración. Y el Señor les dijo: la verdadera predicación es aquella que cuando tú termines hayan dos reacciones para que no pierdas el tiempo. O que salgan bravos y enojados contigo y digan no vuelvo, porque esa palabra fue muy dura. O la otra es que corran al altar y busquen arrepentimiento delante de Dios para corregir sus vidas. Eso es verdaderamente el propósito de una homilía, de una prédica. Lo que pasa es que hoy hay pocas homilías, ahora hay conferencias, ¿sí? Charlas motivacionales. Y eso nos gusta. Y eso retroalimenta emocionalismo. Pero lo que necesitamos no es emocionalismo, lo que necesitamos es madurar nuestras emociones. Que nuestras emociones puedan madurar. Y si realmente maduramos en nuestras emociones, yo te aseguro que verdaderamente vamos a poder lograr las metas de Dios. Vamos a poder lograr los propósitos de Dios. Verdaderamente viviremos para darle la gloria al Señor. No seremos esclavos de nosotros mismos, menos de los demás, pero sí seremos siervos del Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya!
Cuidémonos de la inmadurez espiritual y de la inmadurez emocional, porque estas quieren retroalimentar en el ser humano la perspectiva de que lo más importante es obtener nuestros logros, es poseer cosas materiales o alcanzar títulos académicos, porque es allí donde supuestamente está el sentido y el valor de la vida. Y eso no es cierto. Cuando maduramos emocionalmente, se quita de nosotros un velo que nos permite ahora sí entender y comprender que lo más importante en esta corta existencia es nada más ni nada menos que vivir para la gloria del Señor. Que mi trabajo es para la gloria de Dios, que mi familia es para la gloria de Dios, que mi cuerpo es para la gloria de Dios, que mis sueños, mis proyectos, mis ilusiones son para la gloria de Dios. Y aún mis debilidades, aún mis fracasos, mis frustraciones son para la gracia de Dios, para que su gracia se manifieste. Así que mejoramos en esta perspectiva errónea, cultivando una relación de intimidad con el Señor. Cuando nosotros cultivamos esa intimidad con el Señor, entonces va a ocurrir algo que el ser humano necesita y va a estabilizar su vida emocional. Y es que entonces va a escuchar la afirmación de Dios en él. Porque sí es cierto, necesitamos ser afirmados. Si el Señor Jesucristo necesitó ser afirmado, ¿cuánto más nosotros? Dos momentos cruciales en los que Cristo necesitó ser afirmado por su Padre. El primero, cuando iba a comenzar su ministerio público, allá en el bautismo. Y el segundo, en el monte de la transfiguración, cuando ya al descender de ese monte afirmaría su rostro para volver a Jerusalén y morir por la humanidad. Y en esos dos momentos, su Padre Celestial aparece con su voz diciéndole: tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. Y eso es lo que necesitamos. Nos la pasamos buscando esa clase de mensaje en las personas, en relaciones erróneas, en placeres, en ocupando más del tiempo necesario en el trabajo para descuidar la familia y en muchas otras cosas. Cuando la clave para poder madurar emocionalmente y poder tener esa afirmación para hacerle frente a cualquier presión es restaurar nuestra comunión con Dios. Restaura tu comunión con el Señor. Ve y busca la manera de estar más cerquita de Papá Dios. Y te aseguro que muy a menudo, pero sobre todo en los tiempos cruciales de tu vida, donde estás más presionado por alguien o por algo, el Señor te va a decir: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado y estoy orgulloso de ti. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? Déjeme terminar diciéndote que si usted vive como nadie, después va a poder vivir como nadie más. Rompa el esquema, rompa el molde tradicional que te está presionando para terminar como las multitudes están terminando. Marque una diferencia, porque esta va a ser la clave para una vida sin presiones. La única presión que usted tiene que generar en su mente y en su corazón es hacer la voluntad de Dios. Es así. Déjese presionar por esa perspectiva. Es sumamente importante replantearnos en nuestra mente estos esenciales de la vida. Dios, ¿qué más? La segunda, ¿se les olvidó? ¿Cómo? Y 3, emociones. 3 esenciales de la vida para que las conformemos a la mente de Cristo. Sobre Dios, sobre las convicciones y sobre las emociones. Y aquí es donde entonces termino diciéndote que Cristo se convierte en nuestro modelo para poder entender a Dios tal como Él es, para poder basar nuestras convicciones en la verdad absoluta y para poder llevar nuestras emociones a una madurez. Porque no se trata de negar las emociones, se trata de domar las emociones.
Amén. ¿Sabe qué dijo Pablo en Gálatas 2:20? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso quiero terminar pidiéndote un favor. Dígale a la persona que está a su lado estas verdades. Dígale: vive sin presiones, vive en Cristo y vivirás como nadie. Ahora, quiero que apliquemos esto a nosotros. Viviré sin presiones, porque voy a vivir en Cristo y así viviré como nadie. Levante ese aplauso al Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya.